la entrevista de la semana en su programa La Voz Magisterial y por Canal 21 Cajamarca Televisión, nuestro canal. Con la presencia de nuestro invitado del día de hoy, estaremos analizando la problemática educativa local, regional y nacional. Bienvenidas y bienvenidos, amigos televidentes. Ante todo, muy agradecido por esta gentileza tuya, bueno, y quedamos a tu disposición. Estamos prácticamente saliendo, profesor Olmedo Auris Melgar, de una huelga muy inusual que ha ocurrido en el magisterio peruano, considerando de que esta huelga ha significado de alguna manera un resquebrajamiento del magisterio nacional a través de su sindicato. ¿Qué reflexiones nos puede dar a conocer después de haber ya pasado este problema del magisterio nacional? Bueno, como bien lo señalas, se trata de un conflicto inusual, atípico, sui generis, porque históricamente, no solamente en el sindicato, en cualquier frente gremial, una huelga no es otra cosa que sino la unidad más amplia de sus integrantes, de sus afiliados. Pero esta huelga es un fenómeno raro, donde por un lado surgen distintas organizaciones supuestamente a través al influjo de la descentralización, y el asunto se vuelve medio caótico, donde finalmente el resultado también no es lo que los organizadores de este conflicto esperaban. Y lo que ha quedado claro, no solamente para nosotros, para el pueblo peruano, para la derecha, para los gobernantes, etcétera, es que el sindicato se ha dividido. Entonces la pregunta es, ¿uno va a la lucha para dividir un gremio o uno va a la lucha unido para conquistar reivindicaciones? Entonces eso es lo que no se ha hecho. De tal manera queda a la luz de la interpretación, del análisis, del entendimiento de los profesores, de las profesoras, este fenómeno. De tal manera que obviamente yo como reflexión diría que terminado esta tormenta, obviamente siempre la sabiduría popular dice el cielo se ilumina, pero en esta oportunidad no quisiéramos que solamente el cielo se ilumine. Terminado este conflicto, que la mente, el cerebro de los maestros se iluminen y encuentren un derrotero común. Y a mi manera de entender eso no es otra cosa que sino retomar a las tesis originarias que le dio punto de partida, que le dio nacimiento al histórico y glorioso SUTEP. Y eso significa que el SUTEP, para naturalmente superar todos estos problemas que hemos podido advertir, no le queda otra cosa que sino regresar a sus bases primigenias, es decir, a sus principios que le dieron origen, la práctica del Frente Único. El Frente Único nos enseña que en un sindicato cabemos todos, al margen de nuestras discrepancias ideológicas y políticas, situación que hoy no se practica. La segunda cuestión, hay que luchar por la más amplia unidad. Justamente por eso el Amauta Mariátegui, José Carlos Mariátegui, que justamente dio los inicios y es el fundador del sindicalismo clasista, nos dice, si queremos tener éxito en una medida de lucha huelguística, tenemos que trabajar por la unidad más amplia de sus componentes. En tercer lugar, la línea de masas. ¿Qué cosa significa esto? El contacto permanente de los dirigentes con los maestros, de los lugares más alejados. Y a eso Mariátegui lo resumía de la siguiente manera: un dirigente sindical siempre debe saber tomar el pulso a las masas, saber cuáles son sus problemas, saber cuáles son sus inquietudes, saber qué es lo más urgente para el trabajador, en este caso para el maestro, para la maestra. Y obviamente el dirigente tiene que saber entender eso y naturalmente organizar adecuadamente una respuesta. En ese sentido solamente he hablado de 3 principios fundamentales a la que tiene que regresar
el sindicato, el SUTEP, si verdaderamente quiere tener éxito de acá para adelante. Profesor Olmedo Aurich Melgar, usted ha sido uno de los protagonistas del surgimiento del SUTE en el año de 1972, justamente con Horacio Ceballos y otros más. Hoy hay una corriente que se viene levantando en alguna región del Perú de querer desconocer al gremio, de paralizar con otro sindicato. ¿Cuál cree que será el destino del SUTE? ¿Considera usted que sus 45 años de vida del sindicato es más grande que sus problemas, o qué queda en el devenir del Magisterio Nacional? Mire, el SUTE, a mi manera de entender, como bien lo acaba de recordar, es más grande que sus problemas. Entonces hay que poner por encima de cualquier cosa la unidad de la organización sindical, porque sin unidad no somos nada. La otra reflexión es, estos compañeros maestros y maestras, muchas veces, que le digo, pues, al fragor de la lucha, detrás de una supuesta dirigencia que quería reivindicarlos a la luz de los acontecimientos, no ha conquistado nada. Entonces mi manera, y por otro lado, ha jugado con el nombre de SUTEP. Somos las bases, dice, de SUTEP. Pues bien, si eso es así, ellos tienen que hacerse una autocrítica, porque realmente han hecho un mal uso de nuestro nombre histórico, que es el SUTEP. Han usurpado el nombre, que es un patrimonio, no de un sector de los maestros, sino de todos los maestros del Perú. En segundo lugar, pero también ellos han estafado a aquellos maestros que incautamente han creído en la buena fe de esta gente. Y digo esto, ¿por qué? Porque no hay ninguna conquista. ¿Dónde está la conquista? Que lo exhiban, que lo digan. Porque incluso hay que cuestionar severamente cómo se engatusa, cómo se engaña al magisterio a veces empobrecido, al magisterio no informado, con plataformas verdaderamente inviables, demagógicas. Aquello, por ejemplo, del 10% del Producto Bruto Interno para educación. Eso no ocurre ni siquiera en Estados Unidos. En un país como el nuestro, pobre, no va a otorgar pues el Estado ese porcentaje de economía, de recursos para la educación. Otro hecho concreto, no a la evaluación. Evaluación cero, por favor. Yo soy maestro, ¿no es cierto? Maestro por vocación. He estudiado pedagogía y la evaluación es parte consustancial del trabajo pedagógico. Yo puedo estar en contra de algunos mecanismos de la forma, de los procedimientos, de cómo se evalúa. Pues bien, ataquemos eso. Pero un maestro no puede decir no a la evaluación, si no está dando un mal ejemplo al estudiante. ¿Con qué autoridad entonces evaluamos? Y somos mal vistos por la opinión pública, por los padres de familia. De lo que se trata, hay que buscar los mecanismos, los procedimientos más transparentes, que le den garantía, que le den la fortaleza del caso al maestro, para que obviamente pueda encarar un buen resultado su evaluación. Finalmente, profesor Olmedo Aurich Melgar, exsecretario nacional de SUTEP, a la ministra de Educación Marilu Martens se le ha interpelado en el Congreso de la República. ¿Usted cree que la crisis de la educación peruana pasa por cambiar ministros, o cuál es su reflexión? Bueno, antes de eso, permíteme decir lo siguiente, porque esta gente de los llamados SUTES regionales han utilizado permanentemente una muletilla de que siempre la dirigencia ha traicionado. Últimamente, por ejemplo, yo leo su plataforma de ellos y dice: defensa irrestricta a la ley 24029. Y la respuesta es: esa ley que ellos hoy defienden, yo lo conquisté cuando era secretario general del profesorado. 24029, eso fue en 1984. Después, en el 90 ya más o menos se modifica la ley por la 25212, pero para estos dirigentes todo lo que conquistamos era traición. Pero
Indudablemente que no es correcto. Ellos tienen que... Entonces, si nuestra conquista hubiese sido una traición, ¿por qué ellos lo reclaman? Porque ellos dicen, defendamos la ley del profesorado, si es una traición. ¿No es cierto? Pero no solamente contradicción, es una mentira aberrante. Por eso yo no quería perder esta oportunidad para emplazarlos. Y que no sigan con la cantaleta de la traición. ¿No es cierto? En ese sentido, en todo caso, a la luz de los acontecimientos, los traidores son ellos. Ahora, sobre el tema de la ministra, obviamente le ha faltado mucho manejo, ¿no? Pero en un clima, en una tempestad, en una tormenta, digamos, que por primera vez ocurre. Y esto es un problema también de la forma, de la mala concepción de cómo se está realizando el proceso de descentralización en nuestro país, porque quienes alentaron de una u otra manera esta situación de la huelga magisterial fueron los propios gobiernos regionales, que al final de cuentas se lavaron también las manos, ¿no? Te digo esto porque nosotros no tuvimos esta oportunidad, ni este escenario diferente, porque nosotros insurgimos hacia la lucha en una dictadura militar que no era cualquier cosa. Yo mismo he estado años en la cárcel, mientras la madre de mis hijos estaba despedida. Esa era la situación real. Por eso como dice